Mari, ¿cómo están? Qué bonito les está quedando todo. Espérenme tantito, nada más que regrese Marisol del ensayo y venimos a ayudarles, ¿sí? Qué bonito, de verdad. Me encanta la Navidad. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. ¡Wow, qué bonito! ¡Bravo! Se escucha precioso. Están cantando como Los Ángeles. Bueno, aunque Los Ángeles no desafinan. Y por ahí como que hay uno que otro que se tragó un gato. Yo no desafino. Bueno, a veces, pero solo un poquito. Ay, bueno, padre, ensayando eso mejora, ¿verdad, Marisol? Bueno, chamacos, se acabó el ensayo. Los espero el lunes. Vamos, a sus casas. El lunes, sin falta. ¿Y cómo que el lunes? No. Mañana tenemos una actividad. Pero si mañana es sábado. Sí, sábado, Día de la Virgen. Tenemos que armar el pesebre y decorar la iglesia. Ahora, si quieren yo le entro, pero el año pasado lo hice yo solito. ¿Y qué pasó? ¡Quedó horrible! Bueno, entonces para que no se quejen, si este año quieren que quede mejor, tienen que venir mañana a ayudarme. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Padre, yo no puedo venir. ¿Por qué? Mañana mi papá, mi mamá y yo vamos a ir a comprar el árbol de Navidad. ¡Qué padre el árbol! Pero hazme un favorcito. Después de comprar tu árbol, que seguramente va a estar hermoso, te espero aquí mañana para que trabajes como todos. ¿Estás de acuerdo? Sí, padre. Ándele. Bueno, Marisol, vete con tus amigos, porque yo creo que por la hora ya tu papi no va a venir. Mañana acá, sin falta. Isabel, por favor, ayúdame a encontrar otras. ¿Trabajar mañana? Pues yo pensé que ya habíamos quedado que me iba a dar el primer fin de semana libre. Yo ya quedé con mi mujer y con mi hija para pasar el día juntos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo que cómo hacemos, güey? Ese problema es tuyo, López, no mío. Pues, Tana, llevo 4 fines de semana trabajando sin parar. Estoy reventado. Pues esa es la vida del indocumentado en este país. ¿Que no te la sabes? Te la presento. Acostúmbrate. Pero eso no es justo. Usted me tiene trabajando sin parar y encima no me paga horas extras. Eso es abuso, eso es discriminación. Eso lo castiga la ley. Mira, baboso, aquí el único que está infringiendo la ley eres tú. Y si no te gusta la chamba, te puedes largar. ¿O prefieres que sea yo el que le hable a la migra? ¡Mamá, mamá! Mi amor, ¿cómo te fue? Mamá, ¿cuándo vamos a poner las luces y los adornos en la entrada? Viste, ya todos adornaron sus casas, menos nosotros. Ya lo sé, pero primero tengo que entregar estas tortillas. Ya viene por ahí el padre Elías a recogerlas. Oye, mi amor, ¿y tu papá otra vez no fue a recogerte? Usted no tiene por qué amenazarme. Yo siempre cumplo con mi trabajo. Yo soy el primero que llega y el último que se va. Yo a usted no le falto. Yo a usted ni siquiera le pido permiso. Yo en estos momentos yo tengo que estar recogiendo a mi niña. Mire dónde estoy. ¡Bravo, López! ¡Bravo! Muy bien. ¿Qué te doy, una medalla? Para eso te pago, güey. Usted me paga para que haga bien mi chamba, no para explotarme porque no tengo papeles. Ese es tu problema y el de todos los indocumentados, ¿sí lo sabes? Que creen o piensan que tienen el mismo derecho que nosotros, los que sí estamos bajo la ley. Pero yo te lo dije el primer día. Yo no tengo tratos especiales con nadie. Pero si yo no pido trato especial, yo solamente pido lo que es justo. Es mi primer fin de semana después de un mes de estar chambeando como loco. Usted no me puede obligar a venir a trabajar. Yo necesito descansar. ¿Así me pagas que yo haya matado el hambre tuya y de tu mugrosa familia? Me tienes harto, López. You are fired. You are fired, López. ¿Cómo? Lo que entendiste, baboso. Estás despedido. ¿Cómo es? ¿Y si su jefe no le da permiso, como en la primera comunión de Carlitos, que yo canté en el coro y que mi papá no me vio porque el persiana ese no lo dejó ir? Pestana, mi amor. El señor Pestana. Y no te preocupes porque tu papá ya arregló con él para que este fin de semana no trabaje. Así que, como te lo prometimos, mañana vamos a ir a comprar el arbolito de Navidad. ¡Yupi! Ojalá papá se despierte contento, no como esa vez que llega así. ¿Por qué será, ma? Bueno, hija, pues porque el pobre está muy cansado. Hace mucho que no tiene un fin de semana libre. Oye, ¿por qué no mejor vas y le escribes la carta al niño Dios? Así mañana se la pones en el arbolito. Sí, ma, le pedí un celular grandísimo para hacer muchos videos y descargar muchos juegos.
Ah, caray. Pobrecito del niño, Dios. Ese aparato ha de salir muy caro, ¿no? Hola, 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 hola. ¡Padre! ¡Hey! Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy, muy bien. Mira, dando y dando, vine a pagarte el pedido. Ay, muchísimas gracias. Mire, ya le tengo listo su pedido. Ahí está. Huele delicioso. Ma, ¿y si papá está cansado? Seguro mañana va a querer dormir y no vamos a ir a comprar el árbol. Sí, vamos a ir, mi amor, tranquila. Para tu papá también es un descanso salir a pasear con la familia, ¿verdad, padre? Claro que sí, es un descanso, claro. Siempre y cuando tú cargues el árbol, ¿eh? Arbolito, sí, no, me imaginé. mejor ve a guardar tu mochila, córrele. Así adornamos la entrada antes que llegue tu papi y le damos la sorpresa. Vas a ver cómo le cambia la cara cuando vea lo chula que nos va a quedar. Pestana, mire, usted no me puede hacer esto, no me puede despedir. Yo tengo una familia. Pues eso lo hubieras pensado antes de estar abriendo la bocota, López. Por a ver si tu mugroso título de universitario, mercadotecnia, te da para conseguir una mejor chamba que esta. ¿Sabe qué? Haga lo que se le pegue la gana. La verdad que me está haciendo un favor. Yo debí haberme largado de esta porquería hace mucho tiempo. Órale, pues, ya te voy a ver barriendo calles. Es más, mejor aún, López, vas a lavar inodoros. Ahora, pues yo prefiero limpiar inodoros antes que trabajar con un déspota ignorante lamezuelas como usted. Déjeme decirle algo, Pestana. Yo nunca le he deseado mal a nadie, pero la vida cobra y la gente miserable como usted siempre termina mal. ¡Mugroso! ¿Y ustedes qué demonios están viendo? ¡Órale, a trabajar! Marisol ya se dio cuenta que su papá anda muy preocupado. Claro que se dio cuenta, es una niña muy despierta. Dime una cosa, ¿no sería mejor que hablaran con ella para que se diera cuenta de la situación? Pues sí lo hemos pensado, padre, pero yo no quiero que mi niña viva asustada. Claro, tienes toda la razón. Lo que pasa es que las redadas están arreciando. Cada vez hay más detenciones. Imagínate, el otro día me contaron de una pareja que detuvieron, los deportaron. Y a los hijos los metieron a un albergue. Ay, no, Qué horror. no, qué triste vivir con esta angustia, padre. O sea, pensar que todo era tan diferente cuando llegamos a este país. Rubén estaba contratado, tenía visa de trabajo. Después vino la crisis, la empresa cerró y pues él se quedó desempleado, ya no pudo renovar la visa. Anita, ¿ustedes no se han planteado la posibilidad de, no sé, volver a México? Sí, pero Rubén dice que allá ganaría muy poco y no vamos a tener la misma calidad de vida que tenemos acá. Es verdad. Además, padre, Marisol es ciudadana estadounidense. Ella acaba de tener muchas más oportunidades. Entiendo perfectamente. Ay, ¿qué te puedo decir? Pues entonces, cuídense. Cuídense mucho, porque si algo les llega a pasar a ustedes, la más perjudicada va a ser tu hija. Ay, no, padre, ni Dios lo mande, no Dios digas guarde eso. la hora. Dios guarde la hora. No sé, como que no me encanta esta. ¡Uy, mi hija! ¡Uy, mi hija! Ya no puedo cargarte de lo grande que estás. Un día de estos vas a tumbar a tu papá. Parece que Rubén viene contento. Ay, gracias a Dios, porque Marisol ya se estaba dando cuenta lo serio y callado que andaba últimamente. Le preocupan las redadas, ¿verdad? Sí, sí, a mí también, pero yo disimulo enfrente de la niña. No quiero ni pensar cómo se pondría si se entera de que somos ilegales y que por eso podrían detenernos. Ay, Ana. Marisol ya está grandecita. Yo pienso que ustedes deberían hablarle de eso. A ver si se ubica en la realidad. Ay, no, señora Isabel, y menos ahorita en Navidad. Quizá después de las fiestas, pero no sé, no quiero hablar de eso, la verdad. ¿Y mañana a qué hora vamos a ir a comprar el árbol de Navidad, papá? El árbol. Eso es lo único que estás pensando, ¿verdad, chamaca? No, pa. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿El trabajo? Bien, hija, bien, como siempre, bien. Pero tú dices que ese trabajo no te gusta. Bueno, yo sé. Digo, al principio no me gustaba, pero luego tuve que aceptarlo. Y ahora que aprendí, pues me gusta cocinar. Pero para que sepas que todo gran esfuerzo en la vida tiene su recompensa, ¿ok? Ahora, quién sabe si tu papá un día de estos se vuelve un cocinero famoso, nunca sabes. ¿Como los que salen en televisión? Sí.
¡Tatán! ¿Te gusta? ¡Wow! Hola, mi amor. Hola. Doña Isabel. Buenas. Mi amor, está bien suave, está padrísimo. Cuando se prendan las luces por la noche se va a ver mucho mejor. Toda la idea de la decoración fue de Marisol. Sí, bueno, nosotros ayudamos un poquito. ¿Es en serio? Uy, pues déjeme decirle que es la decoración más bonita de toda la cuadra. Yo no sé por qué presento que esta va a ser la mejor Navidad que hemos tenido. ¿A poco no, princesa? Sí. ¡Acá, mi princesa! ¿Yo puedo ir a jugar con mis amigas? Sí, mi amor, ve, pero regresas pronto porque ya vamos a cenar, ¿está bien? Bueno, yo también me marcho. Tengo que ir a cocinar. Nos vemos luego, ¿sí? Muchas gracias, Isabel. Luego. Luego. Esté muy bien. Hola, mi amor. ¿Ahora sí me vas a decir qué es lo que te pasa? Desde que llegaste me di cuenta que no estás bien. Me despidieron, Ana. ¿Qué? Ay, por Dios, Rubén, ¿por qué? ¿Qué pasó? Están a querer que trabajara este fin de semana. Yo me negué. Discutimos. Me despidió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tan ilusionada que está Marisol con las fiestas. No, a Marisol no le vamos a decir absolutamente nada, hombre, no. Mira, mañana vamos y le compramos el árbol como le prometimos. Y luego ya vemos después qué pasa, ¿sí? Dar amor. Y sobre todo, estar en familia. Una historia diferente cada noche. ¡Merry Christmas! Milagros de Navidad. Estreno